Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre el alto rendimiento intelectual. Nos vamos a referir a sus características, también a los planteamientos pedagógicos y de desarrollo dentro de este campo. Y para ello contamos con la presencia de Elisa Álvarez, que es la responsable de los grupos de alto rendimiento intelectual. Bienvenida. Gracias. He insistido en la presentación en el nuevo enfoque que hay. Hay una novedad, ¿no? Hay un nuevo planteamiento. Absolutamente novedoso, sí. Habitualmente se ha estado siempre considerando que los niños con 130 de cociente intelectual eran los que debían recibir recursos educativos. Nosotros estamos intentando demostrar, y creo que lo estamos consiguiendo, que ese no es el requisito más importante para que unos niños y un colectivo de menores pueda tener un recurso específico. Bueno, pues en eso vamos a profundizar y vamos a explicar detenidamente. Yo no sé si para nuestros espectadores, para que ellos se sitúen, convendría comenzar intentando explicar lo que es el alto rendimiento intelectual. Hasta ahora, por lo que decía, basado de modo muy especial en el coeficiente. ¿No? Eso es cierto. Hasta ahora se ha estado considerando que el cociente intelectual es un número, al fin y al cabo no es más que otro número, que además se dibuja muy bien en la campana de Gauss. ¿La campana de Gauss? Sí, ¿Qué es esta? Esa es la campana de Gauss, esa es una elaboración que aparece en la contraportada del test de Wechsler. Sí. Pues ahí tenemos una parte de ese colectivo que se coloca en uno de los extremos, ¿no? O sea, tanto los que tienen, digamos, un coeficiente elevado como los que tienen uno debajo, pues están, ¿no? Y sin embargo aquí, en el centro, está el colectivo mayoritario. Claro. La mayoría de nosotros estamos ahí, ¿no? Y luego por ir a cifras, como usted dice, entre 90 y 110 es, digamos, lo más extendido. Y ya muy por debajo es disminución, y más de 130, desde luego, es lo que se... Lo que tradicionalmente se denominan superdotados. Con CEIR de 130, pero el cociente intelectual es lo que el nombre lo indica, es una operación, una operación que consiste en una división, por eso nos da un cociente, ¿no? Los test de inteligencia, digamos entre comillas, porque son TIs que miden el CI, no son test que miden la inteligencia. Esos test lo que harían es la edad mental de las personas. Una vez que tenemos la edad mental y sabemos cuál es la edad cronológica, evidentemente dividimos y para que nos dé un número entero multiplicamos por 100. Simplemente es eso. Así se le dice. Y entonces dentro de los nuevos planteamientos está en no considerar ese dato, digamos, como tan importante que casi se convierte en exclusivo, sino considerar que hay otros elementos dentro del desarrollo de la persona que pueden también coayudar, ¿no? O establecer su... Llevamos más de 100 años intentando demostrar que el CI digámoslo así, es incluso la inteligencia, ¿no? Porque una de las definiciones antiguas decían que qué es la inteligencia y se respondían qué es lo que miden los test de inteligencia, ¿no? A estas alturas ya sabemos muy bien que eso no es la inteligencia. Son muchas otras cosas y es un proceso, desde luego, mucho más complejo. Está en medio de la creatividad, un elemento importante, el esfuerzo. Sí. Me parece que insisten mucho, por las cosas que he leído para esta preparación con usted, en la motivación. La motivación es esencial, la motivación también, pero la motivación hay dos tipos, ¿no? Sería una parte de la motivación que tiene la persona por la propia tarea y otra motivación también que es esencial, es la motivación del entorno, es decir, de la familia, de los profesores, de todos los que estamos en torno a esas personas para motivarlas, para ponerles cada día el listón un poquito más alto, para que el reto sea cada vez mayor, ¿no? Y que ellos consigan, al final es una cuestión de disfrutar. Sí. Incluso hay elementos difíciles o imposibles de controlar, como incluso podía colocarse la suerte. La suerte, el estar en el momento preciso, ¿verdad? Además hay un autor que se refirió a ella, ¿no? Y esos son hallazgos sorprendentes, porque es verdad, no es solamente que uno nazca niña en, no sé, en Mongolia, ¿no? O en Sudáfrica, no es solamente eso, ¿no? Sino que a lo largo de tu vida se produzcan una serie de acontecimientos que favorezcan todo eso, ¿no? Y ahí está también todo lo que es la motivación exterior. Que la familia tenga tiempo, oportunidad, que te encuentres a unos profesores determinados, que en tu ámbito, pues incluso los técnicos, los políticos que tienen que hacer cuestiones, incluso, bueno, pues los medios de comunicación que en un momento determinado a muchas familias les están transmitiendo un mensaje de que esto existe y se puede actuar sobre ellos. De todos modos, centrándonos ya en estas personas que tienen esa alta capacidad,
sea solamente intelectual o con otros elementos, ¿existen una serie de características comunes a estas personas? ¿Hay una serie de datos, de rasgos? Siempre se habla de determinadas características. Las altas capacidades, todas las personas que componen ese grupo, es un grupo heterogéneo. Es cierto que, como estábamos comentando antes, hay una edad mental mayor. Por quiere decir eso, que comienzan antes a hablar, que comienzan antes a leer, que tienen un mayor número de palabras que conocen a una determinada edad. Suele ser así, porque su edad mental es mayor, pero también es cierto que sabemos que Einstein empezó a hablar a los 4 años y se le dio, hay un certificado médico que dice que el niño sufre retraso mental. O sea, bueno, es un grupo heterogéneo. Es cierto que en muchas ocasiones se ocurre que no gatean, que empiezan a andar antes, que empiezan a hablar antes, pero no es siempre así, ¿no? Hay muchas características distintas. Y sobre todo porque yo creo que ya llevamos tiempo sabiendo que el CEI no determina, y para esto es importante referirnos a una cosa que espero que no sea muy aburrida, ¿no? Porque en los años 20, Terman hizo un estudio longitudinal durante más de 50 años en el que él intentaba demostrar que el CEI era lo que determinaba de alguna manera ese éxito social, ¿no? Después de más de 50 años de estudio, tuvo que renunciar a su hipótesis de trabajo. No era el CEI. ¿No? Lo que no sé es por qué seguimos después de ese estudio dándole vueltas al mismo asunto, ¿no? Ahí seguimos dándole vueltas a ese mismo asunto. Y además hay otro dato muy curioso, que es que él cogió una muestra de 1.528 estudiantes porque cumplían ese CEI alto que él quería. 2 personas que se quedaron fuera de su muestra fueron premios Nobel. Algo nos estaba diciendo que el cociente intelectual no es lo que está determinando. Hay algunas circunstancias también que se suelen comentar respecto a estas personas por las circunstancias en las que se desarrollan, y una de ellas a veces termina en una muy baja autoestima. A veces dentro de los colectivos, de la clase, por ejemplo, pues bueno, ellos se aburren porque igual hay cosas que ellos desarrollan un proceso más rápido de aprendizaje y entonces pierden el interés, y eso termina con algunos problemas hasta psicológicos. ¿Es así a veces? Yo creo que hay muchos prejuicios. Eso depende mucho más de factores de personalidad. Hemos dicho que la inteligencia es importante, no es despreciable, pero no es tan importante como considerábamos y tan determinante. La creatividad es importante. Yo cada vez creo que la creatividad es ese factor que estábamos buscando. Yo creo que más que la inteligencia va a ser la creatividad, la motivación. Pero hay factores de personalidad que ayudan muchísimo a que una persona sea extrovertida, tenga capacidad de adaptarse, tenga o no tenga dotes de liderazgo. Hay muchas cosas y eso se refiere más a la personalidad. Es cierto también que si un niño que tiene una edad mental de 8 años y tiene una edad cronológica de 5, le empieza a hablar a sus compañeros del universo y sus compañeros le miran como si fuese un bicho raro, también es lógico que piense que le pasa algo, ¿no? Un concepto importante creo que también es decir, la capacidad o las capacidades hay que desarrollarlas, ¿no? No es algo que se tiene ahí fijo, sino hay que... ¿no? Eso es esencial. Generalmente trabajamos con 2 conceptos de inteligencia: la inteligencia fluida, que es la inteligencia innata, la que tenemos, todo el mundo nacemos con ella, y ese es el cóctel de la suerte, ¿no? Naces con lo que te ha tocado, mejor o menos mejor, o muchísimo mejor, ¿no? Con eso naces y eso tiene esa fuente, solamente tiene esa fuente de desarrollo, ¿no? No cambia, prácticamente no cambia a lo largo de los años. Se posee y ya está, ¿no? Y ya está. Pero luego sí va a influir mucho en la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es la que adquirimos y tiene muchas fuentes, ¿no? Nos vienen los datos, las informaciones, la experiencia, nos vienen por muchas vías distintas. Esa es sobre la que podemos trabajar, sobre la que podemos desarrollar, ¿no? Evidentemente, la inteligencia fluida, la innata, va a hacer que esa inteligencia cristalizada se pueda desarrollar muchísimo o mucho, pero siempre se puede desarrollar. Entonces, por lo que está diciendo también habría que determinar que se trata eso de capacidades o destrezas, que no sería tan importante la cantidad, digamos, de conocimientos concretos que tienes, sino la capacidad de eso, de tener destrezas para desarrollar, para adquirir, ¿no? Eso es esencial. Yo creo que hay una cosa que en el sistema académico nos estamos
olvidando, ¿no? Y es que se enseñan cosas que habitualmente cuando ha terminado el examen y se han colocado ya encima del papel se olvidan, ¿no? Ya se olvidan y ya te lo preguntan a los 2 años y ya no te acuerdas absolutamente de nada, ¿no? Y quizá lo que es importante es enseñarles las destrezas de aprender a aprender, ¿no? De lo que tanto hablamos y casi tampoco se realiza. Que ellos adquieran habilidades para poder buscar la información que vayan necesitando en su vida, pero en su vida personal, en su vida profesional e incluso en su ocio, ¿no? Aprendes unas destrezas que luego te sirven para todo, para desarrollar. Y tampoco es tan importante triunfar en la escuela porque después la vida es bastante más larga, ¿no? Que el periodo, y más compleja. Que el periodo de aprendizaje, ¿no? Un aspecto, ya que nos estamos hablando de la escuela, pero trasladémonos a la familia. En esos casos de los que estamos hablando, el papel de los padres es también importante. Mucho. Evidentemente. Muchas veces ocurre que hay una gran desorientación, ¿no? Porque los hijos, el hijo, la hija empieza a hacer cosas que no saben cómo interpretarlas, ¿no? También nos estamos viendo con excesiva frecuencia algo que nos preocupa, y es que niños que son... voy a explicar un poco lo que es pensamiento convergente y lo que es pensamiento divergente. Como hemos explicado antes, inteligencia fluida y cristalizada. Pensamiento convergente sería el pensamiento lógico-matemático, que ese es el pensamiento que generalmente va muy asociado a los buenos estudiantes, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que hay que aprenderse, y se lo aprenden y sacan unas notas fabulosas. Y luego está el pensamiento divergente, que es el pensamiento creativo. Son esas personas que están todo el día buscando los 3 pies al gato, ¿no? Que no aceptan la autoridad, que lo que les cuenta su profesor... ¿Lo ponen en duda o qué? Sí, lo ponen en duda. Son personas con un pensamiento crítico muy alto y con una capacidad de darle la vuelta al tema que se les esté planteando y enfocarlo desde otro punto de vista. Hasta que no lo entienden, no lo aceptan, y a veces son auténticos problemas, ¿no? En la escuela no se les acepta muy bien y a los padres se les termina diciendo: vete a ver que lo vean, porque este niño tiene algo. Muchos de estos críos que tanto... Pero los padres se pueden sentir desorientados también, ¿no? Con esos niños que muestran esas características. Es lógico, pero bueno, hay que saber que puede ser un pensamiento divergente, cuesta poco descartar esa posibilidad, pues antes en muchas ocasiones de empezar a medicarlos, ¿no? Porque estos críos que tanto estamos reivindicando ahora la creatividad, se les empieza a medicar. Entonces, los padres sí se encuentran desorientados y bueno, por eso nosotros también queremos lanzar una información para que las cosas les pueda resultar más fácil. Y en ese sentido, bueno, la obligación de los padres sería pues orientarse o pedir orientación a otras personas, pero... Los centros educativos además tienen esa capacidad y tienen esa responsabilidad. Bueno, esa es la parte de los padres, pero hablemos también ya en la educación concreta, en la escuela, digamos, o en el colegio. Hay creo que hay controversia todavía, usted me dirá si es así. Es decir, estos niños deberían someterse o estar implicados en una educación, digamos, estándar con los demás compañeros, o una educación específica y diferente. Yo creo que el proceso de educación se podría mejorar para todos. Para todos, bien. Partiendo de ahí, ahora estamos tendiendo hacia la escuela inclusiva, una escuela en la que pueda dar cabida a todos los niños, pero no una cabida física, sino una cabida en todas las capacidades, habilidades y diferencias, ¿no? Yo creo que el camino es ese. El debate que se abre ahora también, si las niñas y los niños deben estar separados en clase, pues parece que a algunos nos retrotrae mucho a otras épocas, y ese debate se ha abierto de nuevo. Yo creo que las personas se tienen que educar en el ámbito en el que luego van a tener que vivir. Yo soy partidaria de una buena escuela, una escuela inclusiva, y tener ahí a los niños, ¿no? Pero también es cierto que cuando te encuentras con unos niños que les gusta el fútbol, ellos luego van a jugar al fútbol, les gusta la música, van al conservatorio. Luego lo que sí es posible es dar oportunidades para que se desarrollen intereses concretos. De todos modos, yo había aludido a la controversia. Algunas personas, o algunos profesores, o algunas personas que opinan, sí que dicen que sería conveniente separarlos. Hay dos escuelas, hay claras diferencias. Ellos necesitan unos niveles de profundización mayor, porque tienen una capacidad para aprender las cosas. Ellos las aprenden en un término así muy raro, holísticamente, es decir, entienden las cosas en su conjunto, ¿no? Y la escuela lo que acostumbra a hacer es enseñarte cosas parciales que luego al final juntas. Ellos tienen una capacidad para visualizar el concepto o la idea que sea en toda su amplitud, ¿no?
Evidentemente, dar un esquema para estos niños, separarlos, diferenciarlos. Yo personalmente sé que hay otra escuela que opina que es mejor separarlos. Yo personalmente considero que una escuela inclusiva en la que dé soluciones para las distintas modalidades de aprendizaje sería lo más conveniente. Bueno, este es el panorama que hemos descrito. Entonces, yo creo que debemos ya pasar a hablar de los grupos de alto rendimiento intelectual, que sería la propuesta concreta de la que desde el principio hemos dicho que trae, digamos, innovaciones o un planteamiento diferente de planteamiento, de cómo educar, de cómo desarrollar a estas personas. Es así, ¿verdad? Así es. Sí. Nosotros estamos planteando, pues, sobre todo con respecto a lo que hemos comentado anteriormente, que el CI, que el cociente intelectual no discrimina las personas que requieren recursos educativos especiales, ¿no? Darles conocimientos, procesos concretos para que ellos desarrollen sus capacidades. Y lo planteamos como una actividad extraescolar de enriquecimiento y de agrupamiento. De enriquecimiento porque les vas a dar materias no académicas, sobre todo vamos a trabajar con ellos en el tema de los procesos, y agrupamiento pues porque van a tener la oportunidad de juntarse con otros niños y con otras niñas que tienen intereses similares, que no se encuentran con que están con chavales y chavales de su misma edad, con los que no llegan a veces a comprenderse. Entonces, por ir por partes, ya que por contraste a las personas que dicen hay que separar a esas personas, ustedes van más a la integración, ¿no? En ese sentido. Pero en la integración hasta más o menos aceptar que estos grupos de alto rendimiento intelectual sean para todos, estén abiertos a todos, incluso hasta ese punto. Evidentemente son grupos en los que la selección la hacen los propios niños. Ellos van a un grupo, ven que se hace, ven que se trabaja y deciden si les gusta o no les gusta. Esto es un requisito previo, que los niños decidan si esa actividad va o no va con ellos. O sea, pero lo mismo que la decisión voluntaria. Sí, pero como cualquier extraescolar, un niño igual, los padres dicen vete al conservatorio y al año y medio, a los 3 meses, dice a mí esto no me gusta y se va. Exactamente lo mismo, nosotros damos la oportunidad de que participen y vea que se trabaja, porque lo que hacemos son unas cosas concretas y les puede interesar, porque tampoco hay que ver que sea tan raro que un niño juegue con un balón, juegue con los pinceles, también puede jugar con las ideas y con los números y puede ser tan divertido. Bueno, pero por hacer de abogado del diablo, puede ser que haya determinadas personas, determinados niños o niñas, pues que no tengan las suficientes capacidades para ponerse en el ritmo de esos trabajos, ¿no? Y entonces, y sin embargo, ellos quieran meterse. Podría ser un inconveniente para el resto. Ahí tenemos el trabajo, ahí tenemos la motivación y la perseverancia como leitmotiv en todo esto. Ahora estamos analizando los resultados de pruebas que estamos realizando a los niños, porque evidentemente, aunque no creamos en el CI como discriminatorio, es cierto también que te da datos que te pueden ayudar mucho para muchas cosas, y nosotros estamos midiendo el cociente intelectual de los menores. Tenemos menores con un nivel de rendimiento y de aprovechamiento con CI de 100, lo mismo que hay niños con un CI de 130. Y todos estos niños que tienen motivación, que tienen ganas de reto, que tienen ganas de enfrentarse a cuestiones nuevas, a problemas, pueden hacerlo. Y lo único que hacemos es brindarles esa oportunidad. Entonces, en ese análisis de capacidades se miran muchas más cosas, quiere decir, ¿no? Medimos el CI, medimos la creatividad, básicamente, y luego valoramos la motivación. No hay ningún test que conozcamos que valore suficientemente bien la motivación, pero nosotros estamos trabajando con ellos, entonces somos capaces de decirle, esta persona en motivación, tanto diría yo, ¿no? De esa manera, entonces, de seleccionar o de definir o de estudiar las capacidades de cada uno de los niños o de las niñas, requiere más trabajo, quiere decir, ¿no? Requiere un contacto con esa persona, con ese niño o esa niña, que atienda a muchos más aspectos. No hacerle una prueba y de esa prueba sales, ¿no? Claro, es que nosotros lo de las pruebas es accesorio, no es la tarea principal. La tarea principal es darles a ellos la oportunidad de trabajar, bueno, lo que hacemos en los GAR, ¿no? En los grupos de alto rendimiento. Trabajamos varias cosas. Como transversal la creatividad es el proceso para trabajarlo todo. Trabajamos metodología científica, ayudamos a profundizar en el pensamiento crítico y luego trabajamos otra de las grandes asignaturas pendientes, que es el sentido del humor. El sentido del humor es una cosa básica en la creatividad y nos estamos olvidando en todos los ámbitos de ella, ¿no? Entonces,
esa es la dinámica. Los niños tienen libertad para acudir o no acudir, como a cualquier otra extraescolar. Eso no es la escuela, no es el aula, ¿no? Pueden hacerlo o no hacerlo, está la decisión propia. Y luego, el único requisito imprescindible de todo el proceso es que ellos saben que tienen que elegir libremente un tema, el tema que ellos quieren, y sobre ese tema tienen que trabajar y tienen que presentarlo delante de sus compañeros. Creo que estábamos viendo también por ahí imágenes de las exposiciones que ellos realizan, ¿no? Cada uno hace una exposición sobre el tema que libremente haya elegido. Hombre, se les intenta enseñar cómo se acota un tema, cómo se formula una hipótesis de trabajo. Vamos trabajando estas cosas en un proyecto longitudinal. Para hablar en concreto del desarrollo, ya ha comentado que, bueno, estamos viendo imágenes y corresponde un poco a esas actividades. Hay, por ejemplo, esa niña está haciendo una exposición, ¿no? Sí, esa es Usue y está exponiendo. Ahora mismo no me acuerdo cuál era su pero el tema que le habían elegido. Este sí, Íñigo, y estaba haciendo una exposición muy interesante, se dedicó a estudiar el tema de los nazis con mucha documentación, nos trajo un dossier impresionante sobre Y sin embargo es joven todavía, ¿no? Como para... Bueno, es encauzarle también de cómo hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos es que queremos empezar a trabajar, o estaba previsto nuestro proyecto, trabajar a partir de 8 años, y la avalancha, ahí están las cosas, los colores con los que en los campos de concentración estaban las personas. ¿No? La avalancha es de niños menores. Ahora nos urge muchísimo constituir un grupo para niños de menos de 6 años, porque nos están llegando padres con niños que consideran que ese recurso educativo es bueno para ellos y no podemos darles salida, porque nuestros grupos habitualmente es cuando tienen un cierto nivel de lectoescritura. Por concretar cómo se desarrolla esta actividad, está planteada extraescolarmente, es decir, fuera de los momentos y horas estrictas de la clase, es voluntaria, también ha dicho, y dura durante todo el curso, ¿o no? El curso escolar. Trabajamos con el curso escolar, sí. Se les plantea, como dice inicialmente, unos objetivos, ¿no? Un método de trabajo. Claro, sí, no, la metodología básicamente es esa. No decimos que todos vayan a ser investigadores, pero sí que tienen que conocer unos procesos, ¿no? Es un intento de llegar a la excelencia, pero sobre todo porque nos preocupa que conozcan los mecanismos, que conozcan los procesos más que los datos concretos, ¿no? Que aprendan a buscar, que se motiven. Tienen que encontrar al final lo que es la vocación, y la vocación es aquella cosa que uno hace que le hace feliz. Eso es quizás una de las cosas más importantes, porque en educación también nos olvidamos que el objetivo del ser humano es ser feliz. Ha insistido en el aspecto de hacer una elaboración, una investigación y después una exposición al resto de los compañeros. Esos son los procesos fundamentales. Sí, eso es la obligación, ¿no? Bueno, nosotros en los GAR hacemos mucho, tenemos una parrilla de muchas actividades, ¿no? Trabajamos con niños de 8 años durante una hora muy intensa, y entonces lo que hacemos es cambiar mucho la actividad para que también saben que si estamos haciendo algo que les gusta menos, luego haremos otra cosa que les gusta más, ¿no? Es curioso porque siempre empezamos con noticias, lo que han sido las noticias más importantes de la semana, y en todos los GAR que tenemos eso empieza a cobrar una importancia y el nivel de participación es altísimo, las noticias, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso cada vez les importa más. Luego pues tenemos son niños todavía pequeños, ¿no? Como para participar, digamos, en el desarrollo de lo que sucede, lo que aparece en los periódicos, en la radio, en la televisión. Pues el otro día fueron con la noticia de que el terremoto de Chile había supuesto un movimiento de 8 centímetros en el eje de rotación de la Tierra, y que la primavera ha llegado antes por ese movimiento. O sea, sí, otras veces también nos traen las noticias del Atleti, evidentemente, y que ha sido su cumpleaños, también nos las traen, ¿no? Pero a veces las noticias que traen son de interés, es decir, hay veces que traen noticias que yo no me había enterado de ellas. Se dedican a investigarlas. Ha puesto la cifra de 8 años, ese es el epicentro. Empezamos más o menos, es un proyecto longitudinal para empezar entre 7 o 8 años hasta los 16. Son 3 ciclos de 3 años cada uno, en el que vamos cambiando de idioma y vamos profundizando en metodología científica y en la manera de ir encontrando, ¿no? Y cada uno de esos tres bloques de tiempo tiene los objetivos a conseguir, ¿cómo es? Sí. ¿No? Claro, el objetivo final es ese, pero también queremos que cada uno de los componentes del GAR se haga con un dominio bueno de castellano,
de euskera y de inglés, ¿no? Cada bloque es en un idioma distinto. Los objetivos, aunque sean los mismos... ¿El idioma entonces se considera también como una capacidad, como una destreza? Evidentemente, evidentemente. Y estamos aquí, utilizamos el euskera en uno de los procesos, siempre empezamos con lengua materna, determinando cuál... generalmente estos grupos los patrocinan ayuntamientos, el ayuntamiento determina cuál consideran que es la lengua materna en su municipio. Empezamos con lengua materna, luego vamos a la otra idioma de la comunidad, y bueno, el inglés es un idioma para dedicarse a investigar y para viajar y para muchas cosas que cada vez se nos hace más imprescindible. Estamos hablando como si eso está ya establecido, o sea, imagino que está establecido en determinados centros educativos, no sé en cuántos, no sé si se está desarrollando, no sé si cada vez se está extendiendo más. Nosotros lo tenemos establecidos en nuestros GAR. El resto de los centros, cada uno trabaja con unos objetivos distintos, ¿no? Pero nuestros objetivos, dentro de que lo que queremos es hacer personas que manejen la metodología científica, es esencial. No, le decía porque puede haber personas que estén escuchando esta conversación y digan, bueno, ¿y cómo me acerco yo de modo práctico y cómo puedo saber dónde hay un GAR o dónde puedo...? Bueno, en estos momentos tenemos 5 GAR. El primero que surgió, que fue en Muskis, y que lo patrocinan todos los GAR. Una parte del patrocinio es de familias, Ayuntamiento y Petronor en Muskis. En Sestao tenemos 2, que los patrocina el Ayuntamiento y las familias. En Guecho tenemos otro también. ¿Están vinculados con algún centro educativo o...? Los centros educativos están informados. El proceso en el momento... Bueno, y termino con el que nos queda, que es que en Álava tenemos uno en Legutiano. En los centros educativos siempre está. Lo primero que hacemos es que a un ayuntamiento le interesa que los menores de su municipio tengan este recurso. Lo primero que hacemos es ponernos en contacto con los centros educativos, tener una reunión, explicarles el proyecto, qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos. Son los propios centros educativos los que convocan a los padres y les hablamos un poco de lo que son las altas capacidades y cuáles serían los objetivos del proyecto. Los padres apuntan a los niños y a partir de ahí los niños dicen si eso les interesa o no les interesa. Y que no les interese... de que la voluntariedad es... Claro, porque que no les interese no significa nada. Las habilidades son... Todo lo que hacemos son habilidades y esas pueden ir para unas cuestiones o para otras. No es que sea menos habilidoso o tenga menos capacidad intelectual alguien que se dedica al fútbol, alguien que se dedique a los grupos de alto rendimiento. Eso también... Hay que tenerlo claro, simplemente son habilidades distintas. De todos modos, sí que ha comentado que dentro de los objetivos está, por lo menos, no sé si conseguir la excelencia, pero caminar hacia ella. Evidentemente. Imagino que en el campo en que se elija. Claro. ¿No? Hombre, dentro de la creatividad sabemos que hacen falta, para conseguir algo nuevo, ¿no? Para realizar una aportación novedosa, hacen falta 10 años de profundizar en esa materia. Ahora vamos hacia historias muy especializadas. Ya no estamos en el Renacimiento y en Da Vinci. Y te tienes que especializar muchísimo. Para esa especialización hacen falta 10 años. Y para una elaboración propia y novedosa hacen falta otras 10. Son muchísimas horas de trabajo. Entonces, la intención es que ellos vayan eligiendo un tema. Igual los primeros 2 años van cambiando de tema, pero que vayan eligiendo cuál va a ser su tema. Eso sería uno de nuestros objetivos. Así, evidentemente, se puede alcanzar la excelencia. Un tema en el cual después vayan a continuar y puedan seguir, bueno, pues la vida laboral o la vida de investigación, o así ya. O en su propio ocio, que al final tampoco igual importa tanto. Hombre, sí sería interesante, pero consideramos que vayan a ser lo que vayan a ser, sea lo que sea, lo van a hacer con determinados criterios distintos, con una capacidad de análisis del propio producto, de lo que está uno haciendo, de su labor y de su tarea. Bueno, veo que nos queda muy poco tiempo, pero un aspecto no me gustaría que se nos escapara y es el aspecto de género. Yo creo que normalmente se ha tenido la idea de que las personas, estas a las que se llamaba superdotados y así, casi todos eran chicos. No sé si eso es así o ha cambiado. No es que no haya cambiado, es que eso no es así. No es así. La inteligencia se reparte con justicia, y la inteligencia... Los CEIs medían una cosa que se consideraba que era inteligencia, pero no era, y la inteligencia se reparte con justicia en cuestiones de género, de personas de distintos niveles sociales, de distintas culturas. Se reparte con justicia. ¿Por qué no hemos sido nosotros capaces de detectar más chicas
¿Y por qué si se han detectado más chicos? Fallaba la selección. Eso ya entra, es completamente social. ¿Por qué llegan a más familias con niños que con niñas a decir, mi niño pudiera ser que tenga una muy alta capacidad? Porque sigue siendo así, entonces. Es absolutamente social, pero no nos podemos imaginar hasta qué punto. Hay anécdotas que ponen la carne de gallina en el siglo XXI. Sí, lo que sabemos es que si a las niñas no se le detecta pronto, esas habilidades sociales de mimetizar, de no destacar, cada vez se desarrollan antes, y como no se las detecten pronto, no se les detecta. Las personas que estamos trabajando en este ámbito tenemos que estar muy ojo a visor a que no se nos escapen. O sea que quizá también esa detección precoz, por decirlo de alguna manera, es fundamental. Sí, importantísima, y en las chicas aún más. Todavía más. Sí. Bueno, pues Elisa Álvarez, muchísimas gracias por estas explicaciones. A ti, David. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos.